¿vale? Ya. Hola. Hola, hola, probando. ¿Funciona? ¿Me están escuchando bien? Genial. Ay. Perfecto. Sí, se me ríen porque tengo acento español ahora mismo. Es lo que tiene pasar tanto aquí. Se me pegan los acentos. Bueno, esperando que todos se conecten. Falta un minuto. Y mi ascendente en Capricornio me requiere que espere ese minuto para comenzar. Sí, hoy creo que funciona bien toda la conexión. ¿El audio se escucha bien? A ver. A repasar un poco lo que escribía en la otra vez. Vamos a hacer un breve hola a todos. Ahora sí, ya son las 2 en punto. Ahora sí empiezo a hablar sin parar. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Que tengan un bonito sábado, que les acabo de interrumpir todo el sábado con este taller. Pero bueno, lo siento, trabajo los fines de semana. Y bueno, voy a tratar de al principio hacer un breve resumen de lo que estuvimos hablando el otro sábado, para que entremos un poco en sintonía con lo que vamos a hablar ahora. Y bueno, ir descubriendo qué vamos a hablar hoy, porque como siempre, los que me siguen sabrán que no suelo prepararme nada de lo que hago, por eso son todos apuntes muy, muy escasos. Y la intención es hacer un breve resumen de esto y a través del chat, si tienen alguna pregunta de lo que quedó la vez anterior, irá surgiendo para poder seguir con esto. Perdón, no tengo sueño, pero sé que el estar pensando mucho que tengo que hacer me hace bostezar. Y vamos a seguir por acá. ¿Sí? Entonces, en la otra describí cada una de las letras y ahora, bueno, vamos a hacer un breve repaso de cómo llegué a esa información y cómo la vamos a trabajar después con los mantras.
Bueno, vamos a alinearnos un poco, ¿sí? Antes de empezar. Así la información entra desde otro lugar y no da sueño, como está pasando. Bueno, espaldas rectas. Buscamos que el centro de nuestro cuerpo se alinee en línea recta al centro de la Tierra. Cierra los ojos. Hacia el frente. Y comienzo a respirar profundo solo por la nariz. Y exhalo por la nariz. Siempre por la nariz. Inspiro profundo. Suavemente. Sostengo todo el tiempo que pueda. Y exhalo suavemente por la nariz. En tanto inspiro, absorbo toda la luz a mi alrededor, toda la información que rodea mi campo energético, el campo cuántico, todos los átomos, los electrones, la luz, la conexión. La inspiro y la siento cuando la sostengo en mi interior, alinearse a cada uno de los chakras, atravesando todo mi cuerpo, sintiendo una firme columna, un eje dentro de mi ser. Inspiro profundo, sostengo sintiendo este eje y exhalo todo el exceso de energía que no necesito. Inspiro profundo, llevo toda mi atención a la raíz. Contemplo las raíces surgiendo de mi chakra base hacia el centro de la tierra, afirmándome a la tierra con fuerza. Exhalo. Inspiro profundo. Llevo toda la atención al chakra sacro y comienzo a construir el tronco de este árbol. Exhalo la energía de exceso del sacro. Inspiro profundo y llevo la atención al centro del tronco, en el plexo. Exhalo y llevo la atención hacia la cima del tronco, en el corazón. Sostengo, exhalo. Inspiro profundo y llevo la atención a los brazos y el laringio, hacia las ramas que se expresan desde el corazón. Inspiro profundo y llevo la atención a la copa del árbol, hacia el tercer ojo. Exhalo. Inspiro profundo y llevo toda la atención al corona, a los frutos y las flores del árbol, sintiendo toda la copa alrededor, creando todo el toroide por encima de mi cabeza, envolviendo todo mi cuerpo. Exhalo.
Tomo conciencia de este árbol, inspiro y suavemente comienzo a hacer un sonido nasal que vibre en toda la boca, en la nariz, en el interior del cráneo, informándole a la pineal y a la hipófisis de que deben alinearse con todo el resto del cuerpo. Inspiro profundo y al exhalar comienzo a mover el cuerpo, a desperezar. Bostezo, libero la tensión energética. El cuello en círculos, los brazos, hombros, espalda, los pies, las piernas. Muevo el cuerpo, tomo conciencia de aquí y ahora. Abro los ojos. Bien. Ya alineados, entonces paso ahora a explicar en resumen lo que hablamos hace una semana. Les recuerdo que el día de la semana pasada, el sábado pasado y este sábado, la intención es que nos pongamos en sintonía para hablar de lo que es el Saitu. El Saitu es un idioma, como dije, se hablaba en el norte de África, concretamente hacia el lado del Medio Oriente, en África Oriental, y era un dialecto que había surgido a partir ¿cómo se llama? Del Atlante, de uno de los idiomas atlantes, y que lo que trataba de hacer este idioma es buscar una forma de comunicación en que las personas pudiéramos hablar en el idioma del universo. Se interpretaba desde el origen de la existencia humana que el universo estaba compuesto por vibración, que todo el cosmos funcionaba a través de vibración. Y por lo tanto, la palabra era la forma en que nosotros como humanos teníamos que poder interpretar la vibración del universo. Entonces, para poder interpretarla, lo que hicieron fue tratar de buscar las mejores maneras de aplicar ese universo a la realidad. Y para que tuviera coherencia, no podía ser algo, no podía ser simplemente sonidos o palabras que surgieran o imitación de los sonidos externos, sino que a su vez tenía que estar relacionado a los tres pilares de la creación, que son el sonido, la luz y la forma. Es decir que todo sonido es una vibración que contiene una información que es luz, que es claridad, y esa información que es luz y claridad tiene que tener un contexto armónico, un contexto geométrico en que se pueda expresar en la materia. Entonces, debido a esto, se empezó a buscar, desde los arquitectos atlantes, a buscar los sonidos que encajaran dentro de las estructuras de la realidad. Y lo que descubrieron o vieron es que la base
fundamental de la creación de nuestra tercera dimensión tiene que ver con el cubo. El cubo está relacionado a la Tierra, a los pilares y los fundamentos del universo, y por lo tanto, dentro de los 5 sólidos platónicos, lo que se vio es que el cubo es el que representa con mayor integridad la base de nuestros cuerpos físicos. Básicamente porque nuestros cuerpos físicos, basados en minerales, en el carbono, en sal, ¿no? Venimos del mar, del océano, nuestra sangre tiene sal, nuestros cuerpos están compuestos por sales, y necesitamos las sales para vivir. Entonces, algo que nos conecta al mundo físico del mineral, que es este mundo, es el cubo, ¿sí? Entonces, todos habrán visto que la sal es un cubo, ¿sí? Y todos los minerales que se compongan naturalmente en forma de cubo van a representar la base de nuestra creación o de nuestra información desde el origen. Entonces, se interpreta que el cubo tiene 6 caras. Esas 6 caras se pueden interpretar, se pueden observar a través también del hexágono. Esto es lo que les había mostrado en el otro momento, en el otro taller. Las 6 caras se pueden contemplar y observar a través de este patrón. Un cubo tiene 8 vértices, ¿sí? Estos 8 vértices que convergen todos en un centro que es el noveno, ¿sí? Que en 2 dimensiones vemos como un hexágono, porque el cubo tiene 6 caras, ¿sí? Entonces, esta forma nos permite reconocer que el cubo, a pesar de tener 8 vértices, tiene 6 caras, que las podemos ver aquí en forma triangular. Entonces, esto es un código que nos permite ver que todo el universo está compuesto por tetraedros, pero a la vez por un cubo de 6 caras. Es una forma que nos permite ver diferentes dimensiones en el mismo diseño, y por eso se utilizó para diseñar la flor de la vida a partir del hexágono. Entonces, esta estructura de 6 que nos recuerda que tiene que ver con el hexágono, que es la forma en que se expresa la red, la forma en que vamos a ir viendo cómo se materializa la realidad divina a través del ADN, a través de los minerales también, cómo la vibración se estructura en el universo a partir del hexágono, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta es la red biológica, la red mineral, la red biológica animal, la red mineral y la red vegetal, ¿sí? Que va a tener que ver con este punto central que crea la estructura toroide, una pirámide para arriba, una para abajo, que es la estructura que nos va a mostrar estos 3 niveles, mineral, animal, vegetal. Son los 3 niveles que nos van a mostrar que todo el universo está conectado a partir del cubo, ¿sí? Que todo el universo está conectado a partir de este diseño. Entonces lo que decían es que si esta es la base primordial, porque estos dos nacen y se alimentan de este, significa que la estructura base de nuestro universo, para poder hablar con el universo y con las plantas, con los animales, con las montañas, lo que tiene que hacer es reconocer el potencial de este cubo. El potencial de este cubo tiene que ver que hay 8 perspectivas externas y una perspectiva interna, ¿sí? A esas 8 perspectivas internas y una interna se le llaman las dimensiones del espacio y tiempo. Entonces, va a tener 4 arriba representando el tiempo, 4 abajo representando el espacio, y van a representar entonces lo que habíamos hablado de los ciclos, ¿sí? Los diferentes ciclos de la existencia que van a tener que ver con solsticios y equinoccios, norte, sur, este, oeste. Las 4 direcciones físicas, las 4 direcciones temporales, ¿está? Que van a sostener nuestra realidad. Entonces, tiene una información, un código que tiene que ver con las dimensiones
que nos crean con el yo soy que está en el centro, en la 9ª dimensión, con todos los pasos de la creación del tiempo-espacio, y por lo tanto cada uno, para que se sostengan, tienen que vibrar entre sí. Esta visión de los... los puntos naranjas, ¿sí? Son las antípodas de la realidad, un espacio con un tiempo, otro espacio con otro tiempo, otro espacio con otro tiempo, otro espacio con otro tiempo, nos van a dar las 6 líneas internas que dan esta estructura, ¿sí? Del hexágono. Entonces, este cruce de información, acá, estas del centro, son las que van a converger todas en un solo punto, que es la 9ª dimensión, el yo soy, donde están todos los tiempos y todos los espacios en un mismo lugar. Entonces, estas cuerdas que se ven aquí son como si fueran cuerdas de sonido, que al tocarlas hacen vibración. Por eso se decía que todo el universo está conectado por música, por sonido, que todo el universo son cuerdas que están entrelazadas entre sí y que generan la armonía del universo, ¿sí? No sé la teoría de cuerdas de la que se habla en la ciencia, pero puede que tenga que ver con esto. Entonces, estas estructuras que se van moviendo, que van vibrando, cada una va a tener una forma diferente de expresarse. Y esas formas diferentes de expresarse van a ser a través de la espiral. Es decir, que empiezan en uno de los puntos y van descendiendo hacia adentro para volver a expandirse hacia el exterior y vuelve hacia arriba y otra vez, se vuelven a repetir constantemente. A este descenso y ascenso de la energía se le va a ser la estructura libre o armónica de todas las dimensiones del universo. Esa estructura libre o armónica van a ser las 9 vocales. Estas 9 vocales que se estructuran de esta manera tienen que ver con un punto va a ser la A, el otro la A, el otro la E, el otro la I, y ahí va descendiendo hacia la letra Y, que va a ser el centro, luego la letra U, que va a ser el punto que está aquí, que va descendiendo, la U en el centro, luego U, luego la O, U y U, para ir terminando, ¿sí? Entonces va a ser como una espiral que va haciendo esa es la espiral universal de vibración en la que se va a ir entretejiendo este cubo a través de la vibración. Por eso, arquitectónicamente, lo que hicieron fue ubicar en cada uno de los vértices un sonido específico que interpretase este sonido. Para poder esquematizarlo, en la era de Virgo, que necesitaban esquematizarlo todo, en esa era tuvieron que plasmar y separar cada uno de las vibraciones. Entonces, a ese sonido lo dividieron en 3 niveles. El nivel de inspiración, que es cuando se absorbe la emoción, el nivel de contemplación en el centro y el nivel de exhalación por debajo. Estos van a ser los 3 niveles que van a ser las 3 H's aspiradas, ¿sí? Que son los 3 niveles de conciencia de inspiración, contemplación y exhalación, que es lo que hicimos al principio, al comenzar. Entonces, la A, E van a ser las letras de la inspiración. Entonces, van a permitir al universo generar la idea de la inspiración cósmica. ¿En qué sentido es? Que la letra A representaba el chakra corona, la letra AE representaba el chakra tercer ojo, la letra E representa el chakra laringio. Entonces, estas 3 representan el nivel mental del ser, ¿sí? O el nivel espiritual. Laringio, E, tercer ojo, A, y corona, A. Estas 3 van a ir hacia la
inspiración del espíritu para traerlo hacia la materia. Cuando llegamos a I, que es parte conectado con el espíritu y con el alma, la letra I va a estar relacionada a el chakra cardíaco dentro del proceso de contemplación. El proceso de contemplación va a ser cardíaco, plexo y sacro. Estos tres chakras van a ser entonces cardíaco, plexo y sacro, el nivel de la contemplación que nosotros le llamamos el proceso del alma o emocional, ¿sí? Lo que siento en mi interior, lo que vibra dentro de mí. Ninguna emoción proviene de algo externo, todo proviene de una perspectiva interna. Entonces, estos tres van a tener que ver con la creación de esto, del alma, de la emoción, ¿sí? De la generación de las cosas. Entonces, la última H de aquí va a ser el nivel de exhalación, es decir, de materialización, donde sale todo lo que yo estuve pensando y sintiendo hacia afuera, se materializa. Y eso está relacionado a chakra raíz o la base en los genitales, rodillas y tobillos. O, U, U. Estas tres van a estar relacionadas al cuerpo físico, a la materia, materialización de lo que siento y lo que pienso. Los tres en conjunto significan la coherencia, ¿sí? La coherencia del ser es que estos chakras y estos chakras estén cada uno trabajando armoniosamente en su nivel, pero alineados en coherencia. Lo que hago, lo que siento y lo que pienso. Cuando esto está en coherencia, entonces, ¿qué sucede? Que las nueve dimensiones de mi ser están vibrando coherentemente o armónicamente. Y al vibrar armónicamente se forma el cubo. Y ese cubo me permite ingresar al núcleo de toda la información universal. Con lo cual, utilizando estas vocales, ordenadamente y con el sentido y la lógica que le corresponden, lo que voy a estar pudiendo hacer es hablar y comunicarme con el reino mineral, el reino animal y el reino vegetal. Toda la realidad universal está sostenida por estas nueve vibraciones en tres niveles de conciencia, que si están armónicas, conformo el sonido armónico del cubo, permitiéndome ingresar a el aspecto mineral, animal y vegetal, que también en otros aspectos podemos llegar a interpretar como los niveles sólido, líquido y gaseoso del agua, ¿sí? El proceso espiritual de un ser, del ser vivo más grande de todos, que es, perdón, la forma más fácil de entender ese proceso de unificación, de unidad en tres niveles de conciencia diferentes, es a través del ser vivo más grande de todos, que es el agua, ¿sí? Por eso tenemos el nivel sólido, el líquido y gaseoso, pero siempre es el mismo ser. Entonces, cuando hablamos de espíritu, alma y cuerpo, no hablamos de cosas diferentes, sino que hablamos de una misma realidad que se expresa en diferentes formas, ¿sí? Todo es agua, sigue siendo y siempre será agua, pero va a cambiar de su estado gaseoso a líquido a sólido, de sólido a líquido, gaseoso, y así, una y otra vez. Pasar de sólido a gaseoso se llama iluminación, por ejemplo, porque salgo del estado líquido sin necesidad de pasar por el estado líquido, paso del sólido al gaseoso. Fíjense entonces cómo el hielo, el cubito de hielo, se va a expresar. ¿De qué manera? Se expresa en forma de hexágonos, ¿sí? Por eso los copos de nieve los vemos de forma hexagonal, porque lo que nos está hablando es de que la estructura básica de la vida está relacionada al cubo. Por eso una de las facetas del agua
que es hexagonal. Cuando se empieza a congelar el agua, vemos las particularidades de cada una de las visiones que van creando la vida, ¿sí? Por eso se ven siempre como hexágonos, todos diferentes uno del otro, pero siempre hexagonales. Entonces, esta estructura de acá es la básica, que lo que hacían Arsayan en el pasado, en la civilización del Kem, la colonia Atlante, lo que hacían los Arsayan era tratar de entender el idioma, la vibración, para poder comunicarse con el mundo. Eso es lo que significa Arsayan. Arsayan es aquellos que hablan con el mundo. Por lo tanto, ¿cómo hablo con el mundo? La forma de hablar con el mundo es entender el mundo, pero convertirme en él. Tengo que transformarme en el reino mineral, transformarme en el reino vegetal, transformarme en el reino animal, y a partir de eso sacar los atributos que están dentro de mí a través de la mínima expresión, el primer bloque de la creación que contiene la información de todo. Como dije en el curso anterior, lo que hicieron los atlantes fue, en lugar de tener que aprenderse los idiomas de todo el mundo, o la forma, o cada nombre de las plantas, cada nombre de los minerales, cada nombre de las montañas, lo que hacían simplemente era ir a la base fundamental que unificaba todas esas realidades, que eran los sonidos vocálicos. Y a partir de los sonidos vocálicos encontraban entonces la estructura de todos los reinos, y por eso podían hablar con el mundo. Esto es lo que significaba entonces ser un Arsayan. Era aquel que se podía convertir en el mundo y por lo tanto hablar con el mundo. Dicho esto, este breve resumen de lo que se habló en el curso anterior, terminamos hablando de esto, que es la parte compleja de la realidad. La parte compleja de la realidad, ¿cuál es? Que yo había dicho en el curso anterior que teníamos 9 vocales que representan las puertas del universo, ¿sí? Las puertas por las cuales uno va a entrar a la dimensión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De hecho, en el psiónico, los números tenían dos formas de decirse. Se escriben igual que las vocales. Los números en psiónico son iguales que las vocales. La letra A se dice 1, la letra A se dice 2, y así. También hay otros nombres para los números. Lak, Su, Dis, Tek, Tet. Hin, His, Hon, Doth. Pero más allá de eso, que tiene que ver con historias personales de cada número, estaba la otra forma, que era la vocálica. La forma vocálica de decir los números era decir A cuando se hablaba de 1, A cuando se hablaba de 2, E cuando se hablaba de 3. Y entonces era una forma también de enumerar vibraciones, no objetos o historias o cosas, sino cuando se hablaba de algo primario, de algo secundario, de un estado, más de contabilizar objetos. Entonces, a partir de esto, se entendían que dimensión 1 representa al espíritu, a la esencia desde donde todo se lo ve, el gran ojo. El universo está dividido en estas dimensiones y cada una tiene una perspectiva diferente. Para ellos, la letra A, ¿se acuerdan? Representaba el águila, o el halcón, y esta letra hace referencia al ojo que todo lo ve, el ojo que está por lo alto, en los cielos. Por lo tanto, es el ojo que observa todas las realidades desde un único punto de vista. Por eso, A representa al ojo y la primera dimensión, que es el núcleo de toda la realidad. Acá cabe mencionar, porque a veces es necesario volver a explicar este tipo de cosas, todo lo que posteriormente, miles de años después, se llamó masonería. Y a partir de la masonería surgió el iluminismo, por lo tanto, los Illuminati del 18 en Italia. La historia del gran ojo, o el ojo que todo lo ve, no viene de
esas dos culturas que surgieron en la Europa del siglo XV y después del XVIII, sino que tienen que ver con conocimientos que esas dos corrientes filosóficas tomaron de el cristianismo, que hablaba de Dios como un ser que lo ve con un solo ojo. Por eso en las iglesias pueden verse un solo ojo, a veces dentro de un triángulo irradiando luz. Tiene que ver con un concepto del Dios cristiano, pero el Dios cristiano también tiene su concepto robado, o lo tomaron prestado, digamos, lo tomaron prestado de parte de las visiones antiguas, como el gran ojo que todo lo ve, de Horus y de, bueno, Ahura Mazda y todas las otras culturas anteriores, que a su vez también lo sacaron de divinidades anteriores, ¿sí? Como el gran ojo del sol, que es Ar, conocido popularmente por Ra, ya que está escrito mal, al revés. Y ese ojo, esa verdad, tiene que ver no con un Dios externo, sino con la explicación atlante de que todos somos proyecciones de un único ojo, que es la idea original que proyecta el mundo hacia afuera, ¿sí? A partir de la ley de correspondencia. O sea que no, se hablaba de un único ojo que todo lo ve, que todo lo observa, pero no porque es alguien que nos esté mirando, sino que nosotros somos como la proyección en la pantalla de un cine y ese ojo es el proyector mismo que está proyectando esa luz. O sea, yo no soy una cosa separada de ese ojo, yo soy una proyección de lo que sale de él. ¿Sí? Entonces, a partir de eso se creó la imagen de la divinidad con un solo ojo, que fue tomada por diferentes culturas hasta el día de hoy, bueno, hasta el siglo XVIII, con el iluminismo, que creó el libro de un solo ojo, que nosotros llamamos hoy enciclopedia, que significa eso, libro de un solo ojo, que es lo último que salió del ojo este. Entonces, paréntesis de esa historia. Entonces, la primera dimensión tiene que ver con la A. Por lo tanto, toda información que surja a partir de la primera dimensión es la letra A, ¿sí? La unidad, el ojo que todo lo observa. La letra A representa el 2, representa la conciencia. Y la conciencia implica, la conciencia implica de que yo estoy tomando conciencia de mí mismo a partir de la comparación con el exterior. Es decir, la conciencia no es algo que uno es consciente. Uno aprende a ser consciente y empieza a reconocer lo que es la conciencia. La conciencia sería un estado mental en el que no necesito saber nada, no necesito descubrir nada, porque ya sé que yo lo soy todo. Entonces toda la información está en mí. Por lo tanto, la conciencia es donde radica toda la información neutra del universo, sin necesidad de un punto de vista. Sin embargo, en el momento en que el ojo comienza a proyectarse desde dentro hacia afuera y saca una imagen al exterior, inevitablemente en el contrapunto, en el mundo interior, se genera la oposición de esa imagen. ¿Sí? Lo habrán visto cuando han estudiado el ojo humano, o un ojo en general. Lo que hace el cerebro es para poder comprenderlo, todo lo que observa lo ve dentro en su opuesto, ¿sí? Lo ve al revés. Entonces, esta imagen de contar el mundo en el interior de un punto de vista opuesto al que yo tengo, genera por primera vez la dualidad. Aparece la correspondencia. La correspondencia surge en el momento que la mente, el ser que todo lo ve, decide expandirse y expresarse hacia afuera. Cuando este ser decide abrir ese ojo y proyectar su verdad, su conciencia en el mundo externo, lo que sucede en el mundo interno es que naturalmente aparece la contraparte, es decir, la polaridad. Por lo tanto, todo lo que es fuera es dentro, todo lo que es arriba es abajo.
todo lo que es positivo es negativo, todo lo que es luz hay oscuridad, ¿sí? Empieza a separarse la realidad en todas esas millones de perspectivas diferentes de este ojo que se observa en diferentes puntos de vista. Esa dualidad es la que se llama A. La dualidad del A tiene que ver con la segunda dimensión, que es la proyección de las realidades. Empieza la realidad a separarse, a dividirse y por lo tanto a observar y contemplarse desde la dualidad. Esta dualidad, ¿qué nos permite? Tomar conciencia de lo que somos capaces, ¿sí? Por eso esta letra, la letra A, representa la conciencia. Representa el poder observarse, el poder analizarse, el poder tomar conciencia de mí mismo en una situación, en un acto, ¿sí? Entonces, por eso representa la comunicación, el observarse más allá, es la segunda dimensión. Luego tenemos la tercera dimensión, que es la letra E. La tercera dimensión tiene que ver con ya empezaron otra vez los vecinos. La letra E representa la tercera dimensión. La tercera dimensión tiene que ver con la expresión de esta idea que se proyecta. Esta idea que tengo aquí, que desciende y se proyecta hacia Dios, en la tercera dimensión se empieza a generar, empieza a vibrar. Esa vibración que surge a partir de la tercera expresión, que es la garganta, el E, es la primera creación trina en la que el ser empieza a crearse, empieza a vivenciarse. Para que se entienda de otra manera, es más o menos así. Para que se entienda es más o menos así. Lo que sucede es que yo tengo este ser, ¿sí? Este ser que es perdón, si lo vamos a analizar así. Tengo este que es el ojo, ¿sí? El ojo que todo lo ve, por ejemplo, ¿no? Y el ojo que todo lo ve se expresa hacia afuera. Cuando el ojo se expresa, entonces inevitablemente crea una dualidad, lo que está dentro y lo que está fuera. Lo empiezo a proyectar. ¿Está? Entonces, la A observa la realidad y esa realidad se proyecta hacia afuera, creando la perspectiva. Esta perspectiva lo que hace es crear la segunda dimensión en que todo lo que está, con la ley de correspondencia, que todo lo que está dentro es afuera, todo lo que está arriba es abajo, todo lo que es luz es oscuridad, ¿sí? Se proyecta en esta dualidad. ¿Qué hace la tercera dimensión? La tercera dimensión trata de salirse de la dualidad para transformarla. Porque si yo estoy todo el tiempo en la segunda dimensión, lo único que hago es tic-tac, 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 todo el tiempo, ¿sí? Entonces, se genera un tercer punto de vista, la tercera dimensión, que es la experiencia, el que puede ver cada uno de los no funciona más esto, cada una de las fracciones de este proceso, ¿sí? O sea que de repente lo que estaba solamente se podía ver en dos dimensiones, ahora hay un tercer punto de vista que me permite ver paso a paso cada uno de los estadios en que se va a dar esta proyección, ¿sí? Entonces, la tercera dimensión, la letra E, es la que me va a permitir observar el proceso en tercera dimensión. ¿Qué significa eso? Vivirlo, ¿sí? Vivirlo. Entonces puedo vivenciar, experimentar cada uno de los pasos de lo que antes solo se podía ver por una proyección desde mí mismo. El tercer punto de vista me permite vivir cada una de las potencialidades de esa dualidad. ¿Está? Entonces, lo que ve esto es, lo que ve el tercer punto es la armonía. La E representaba la verdad, la pluma, representa decir la verdad, representa el
exteriorizar la idea que tengo, ¿sí? Una idea que está en mi interior sale a través de la boca y se hace una realidad. Entonces, por eso se relacionaba que la verdad del universo es la letra E, que es la realidad que estamos viviendo nosotros ahora. La proyección de la idea, ¿sí? Esa es tercera dimensión. Luego, fíjense que lo estoy hablando desde el punto de vista de la creación a esto, ¿sí? No lo estoy hablando desde el punto de vista humano, porque ahí tendríamos que hacerlo al revés. Esta es el siguiente camino. Ahora lo vamos a recorrer. Este es el camino iniciático, digamos. Tengo una idea, proyecto esa idea, tomo conciencia de esa idea y luego voy a vivir cada aspecto mismo. ¿Está? Ese sería el camino. Tengo una idea, la proyecto, tomo conciencia de esa idea y me voy a vivir los pasos y las experiencias de cada una de sus partes. Voy a vivir esa proyección. Luego paso a las otras dimensiones del alma. Las dimensiones del alma eran 4, 5, 6. ¿Sí? Estas 3 dimensiones van a estar relacionadas, entonces, la I a la cuarta dimensión. La I es la cuarta dimensión y representa el tiempo, la circularidad del tiempo. Representa todas las posibilidades de esta Trinidad. Es decir, que la cuarta dimensión sería esto. ¿Sí? Bueno, bien hecho, ¿no? Esta sería la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es entonces el círculo que unifica todos los puntos de vista. Por lo tanto, si yo me convierto en el círculo, puedo ver el origen de las cosas, el proceso de las cosas y la experimentación de las cosas. ¿Sí? Todo en el mismo momento. Pasado, presente, futuro. Pasado, presente, futuro. Puedo ver los 3 tiempos en un mismo círculo. Entonces, todas las cosas están conectadas, ¿dónde? En el corazón. ¿Dónde está la memoria? En la sangre. La memoria no está en el cerebro, sino que la memoria está en el ADN, está en la sangre. Se registra toda la información de todo lo que ha pasado y lo que está pasando. Es en la sangre, por lo tanto se entendía que en la cuarta dimensión está conectada al corazón y tiene que ver con la emoción y la memoria de todo el proceso que he creado. ¿Sí? Entonces, está con el proceso de la I, el sonido I que representaba la balanza. ¿Se acuerdan? La balanza donde las 2 plumas se ubican para estar en el centro, en equilibrio. Luego teníamos la letra Y. La letra Y representa la quinta dimensión. ¿Por qué la quinta dimensión? La quinta dimensión dentro de lo que es la cuarta es la unificación de los 4 niveles los que primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión. Esta dimensión de acá, la número 1, A, la dimensión A, se proyecta en la dimensión A. La mente se proyecta en su polaridad para poder observarse. Abre el ojo y se observa a sí mismo. Crea una dualidad a partir de esto. Entonces necesito un tercer punto de vista, que va a ser este de aquí, para mostrarme, ¿sí?, el tercer punto de vista, para que yo pueda observar el proceso y hacer como una tabla, ¿no?, un registro de todas las cosas que han ido pasando. Entonces lo conecto, ¿sí?, el registro que ha ido pasando a lo largo de esta dualidad. Lo experimento. Pero necesito el cuarto punto. El cuarto punto se permite ver todo lo que he experimentado. Mientras el tercer punto de vista me permite vivir los puntos de vista de la dualidad, la cuarta dimensión me permite entender el proceso que realicé en la experiencia de la tercera dimensión. Entonces, el cuarto paso es el que me va a permitir observar
todo el proceso global de la experiencia. Así como en la tercera dimensión me permite a mí ver el paso a paso de la separación de la idea, la cuarta dimensión me permite ver el paso a paso de la separación del proceso. ¿Sí? Entonces, lo que tengo aquí son diferentes estadios en que la tercera dimensión, va a ver en la tercera, que es esta, va a ver los pasos a paso, cómo se proyecta una idea, y la cuarta dimensión va a ver, perdón, va a ver los pasos a paso, no sale, para que lo vean, los pasos a paso de una existencia en 3D. Entonces, paso a la cuarta dimensión, puedo entender toda la línea de tiempo en la cual la segunda dimensión ha proyectado la idea. Y esto lo que hace es conectar la segunda dimensión con la cuarta. ¿Sí? Esta proyección de la idea ahora se puede ver no solamente a través del espacio, sino también a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, la cuarta dimensión es la que me permite a mí observar todo el proceso general que hice en la tercera dimensión. La tercera dimensión me permite observar el proceso general que hago en la segunda dimensión, y la segunda dimensión me permite observar el proceso general que hago en la primera dimensión. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces necesito expandirme y proyectarme una y otra vez para poder observarlo. Y entonces, ¿dónde está la quinta dimensión? La quinta dimensión es la que me va a permitir a mí observar el proceso de la cuarta dimensión. Paso a paso, el entendimiento de lo que hice a través del tiempo. ¿Sí? Por eso la quinta dimensión es la que está en el centro. Está aquí en el centro. Y esta quinta dimensión la vamos a ver como una pirámide en realidad. ¿Sí? Como una pirámide. La base de la pirámide son las cuatro primeras dimensiones. Arriba de todo tengo la quinta dimensión, que es la que observa desde arriba y contempla todo. Por eso cuando decimos pasar a otra dimensión de conciencia, se suele decir que no hay que ir a la cuarta dimensión. Se suele decir que hay que ir a la quinta dimensión, que tenemos que llegar a la quinta dimensión. ¿Cuál es el problema de llegar a la quinta dimensión? Que sin la cuarta, entonces, lo que hago es tener un edificio que le falta un par. ¿Sí? Yo hasta que no pueda comprender la cuarta dimensión, no voy a poder pasar al entendimiento mayor del proceso. ¿Sí? La quinta dimensión es donde están los maestros, los guías, los seres que nos cuidan, que nos guían, todos los seres que uno suele canalizar y que traen mensajes de luz, de transformación, de futuro, de consejos, etc., suelen ser de la quinta dimensión porque ya han visto todo el proceso en cuarta y tercera. ¿Sí? Y se le llama la dimensión de la letra, ellos le llamaban la dimensión Yid, porque la Yid representa el plexo solar, que es el centro donde convergen todas las relaciones, donde convergen todas las informaciones, es decir, del yo soy hacia los soy yo de todos. ¿Sí? Por eso la quinta dimensión es como el proceso de unificación, donde el yo se observa en todas sus múltiples personalidades, múltiples realidades en diferentes tiempos y espacios. Por eso la letra Y representaba la bandera o el asta donde se iza la bandera de quién soy, donde me reconozco. Este soy yo. Por eso, en este circuito, el centro, que es la letra Y, observa primera, segunda, tercera y cuarta dimensión y se entiende a sí mismo porque puede observar todo el proceso desde lo alto. ¿Sí? Igual que el águila, A se va a observar desde el centro.
Perfecto. Luego pasamos a la letra U. La letra U, el sonido U, representa la creación, está alineada a la sexta dimensión. La sexta dimensión va a surgir a partir de la polaridad, ¿sí? ¿Qué polaridad? Lo dije en otro taller cuando hablaba de las dimensiones, la polaridad de aquí abajo. Esa polaridad hace que la quinta dimensión se polarice hacia abajo, creando la figura del octaedro, ¿sí? Cuando es el octaedro, entonces, el punto de abajo es la letra U. Este sonido va a representar al chakra sacro y tiene que ver con la creación y generación de realidades. La sexta dimensión, como habrán escuchado en los cursos anteriores, representa la dimensión de la creación de las realidades, en que la geometría genera los diferentes caminos a seguir para poder crear una existencia, una realidad. Por eso está relacionado al útero, está relacionado a la casa de la creación, a la dimensión donde se generan todas las realidades. Ese sería el punto inferior, aquí la sexta dimensión. Entonces todo sonido relacionado con U tiene que ver con creación de la puerta de la sexta dimensión, donde están los creadores de mundos. Luego pasamos a la letra Z, la letra O. La letra O se va a encontrar en el centro de este prisma, en el centro del octaedro. La letra O va a ser la letra del fruto, donde todas las cosas que he hecho, que he creado, que he expandido, se van a materializar en un producto final que contiene todas las potencialidades de lo que hice, ¿sí? Por eso la séptima es el fruto divino, donde las cosas se resumen en una semilla, en un fruto. Todo el proceso del árbol, toda la existencia, los diferentes solsticios y equinoccios que tuvo que pasar el árbol para crecer, para producir, terminan generando un fruto. Y ese fruto contiene toda la información de todo el proceso vivido por el árbol, ¿sí? Entonces, por eso la letra O representa fruto, ¿sí? Viene la palabra ogot y representa la fruta divina, ¿sí? Que es el centro octaedro. Luego pasamos a la dimensión número 8, que es el U. La dimensión U va a responder a todos los tránsitos por los cuales se pudiera haber realizado todo este camino. Es decir, U son todas las probabilidades de diferentes inflexiones en el tiempo para describir el proceso. O sea, el fruto se pudo haber creado durante el invierno, durante el verano, durante la primavera, durante el otoño, y hubiera tenido este resultado, estos 4 resultados, esta otra posibilidad. ¿Qué hubiera pasado si el fruto se lo come un pájaro, si se lo come una persona, si se cae, si se pudre? Si... Todas esas probabilidades de lo que podría pasar con el fruto y con toda la creación de esta información está en la letra U, que está relacionada a las rodillas y tiene que ver con todo el camino transitado y todo lo que voy a transitar. Tiene que ver con todas las probabilidades, y flexibilidades que tiene el tiempo, creando diferentes oportunidades para que se dé una experiencia, ¿sí? Entonces, por eso la letra U, que representa las piernas, las rodillas, va a ser la letra que nos lleve a la puerta de la octava dimensión, que es donde están todas las probabilidades, donde está la red de información, el registro de lo transitado. Y por último, la novena dimensión, que es Wu. La puerta 9, que es Wu, va a representar a los pies. Está anclada en los tobillos y tiene que ver con el propósito. Recordemos que la letra Wu viene de la palabra Wupi, que significa polluelo, el que está aprendiendo a hablar. Entonces, ¿qué significa esta puerta? Que todas las potencialidades existen en todos los seres
desde el momento en que son gestados. Un pájaro, desde el momento en que el óvulo, el huevo, se une con el espermatozoide del otro pájaro, lo que sucede dentro es que la información de que ese ser va a volar ya está inscripta. O sea, ya está escrito cómo va a volar, cuán alto va a volar, todo ya está ahí, es un uróboro de la realidad. O sea, ya existe, por más que después en la dimensión número 8 hay muchas probabilidades de cómo vuele, de que lo empuje el hermano del nido, de que tenga que saltar, de que fue una tormenta, hay muchas probabilidades que son en la octava dimensión. En la novena dimensión se dice que el camino está trazado, que desde el momento en que estoy gestado, mi genética ya predetermina mi muerte, ¿sí? Ya está inscripta ahí, en mi genética, en el libro de vida. Y por eso la novena dimensión se llama el propósito. Es la dimensión en la que todo lo que estoy destinado a hacer ya está escrito y ya está en mí. No está escrito en un libro afuera, está en mi ética, escrito. Todo lo que voy a hacer, cómo voy a hablar, los colores que voy a tener, la forma en que voy a volar, si soy un pájaro, ¿sí? Ya está destinado. Lo que se decía de la novena dimensión es que es un polluelo que por más que no sabe nada del mundo porque está en un nido, recién se rompió el huevo, la filosofía de esa dimensión es que decían los Alsayan, es ese polluelo, aún así no sepa nada del mundo, sin que nadie le enseñe, en su genética ya sabe que va a volar, ya está inscripto que va a llegar alto. ¿Sí? Entonces, la novena dimensión es la dimensión donde ya existe todo lo que va a pasar. Terminado ese proceso de las dimensiones, ¿sí? Este proceso de dimensiones, lo que vamos a encontrar al lado es la parte compleja, que es la que describí el fin de semana pasado. La parte compleja, ¿qué es? Que si cada una de estas representa... perdón, hay una pregunta. Si la novena dimensión es el futuro. La novena dimensión, dentro de lo que es el concepto del tiempo universal, es el futuro, porque ya tiene todas las probabilidades inscriptas en sí. Entonces ya todo se sabe que va a pasar y nosotros surgimos de la novena dimensión para ver una posibilidad diferente de aquello que va a pasar inevitablemente, ¿sí? O sea que el universo lo que trata es de vivir una y otra vez diferentes aspectos para mejorar aquello que va a hacer. La única forma de acceder a la novena dimensión no es a través de los... Bueno, se puede a través de los guías, pero la única forma de llegar a la novena es a través del yo soy, es a través de uno mismo, de su propia genética, de su propio mundo interno. Porque los guías están en quinta dimensión, algunos en sexta, otros en séptima, muy difícil, pero puede pasar. Y, y los de quinta dimensión nos pueden ayudar a conectarnos con la 9, pero no nos van a decir cómo, en cierta forma. O sea, bueno, la base es que es a través del yo soy, a través de autorreferencia. Entonces, como dije, si estas son las puertas, estas van a ser los marcos de cada puerta. ¿Sí? Voy a dibujar una puertita muy fea. Esta puertita fea es, lo que está dentro es A y lo que está aquí es M. Perdón, vamos a hacerlo por sonido. Ma, na, ma, ña. ¿Sí? Ese sería el orden. Cuando llegamos a la A, esta es la puerta A, de la segunda dimensión. Entonces aquí tenemos ya, ya, la. Cuando llegamos a la puerta E, tenemos ga,
wa, za, ra. Esos son los marcos de las puertas, ¿sí? Entonces, voy a, para que lo tengan de una forma más ordenada visualmente, entonces, ¿por qué acordarse de estas consonantes? Porque son los caminos que me van a llevar a entender cómo entrar a la puerta. Es como si fuera, para entenderlo así, ¿se acuerdan de el enigma de la esfinge? El enigma de la esfinge, en que se le pregunta para que la esfinge deje pasar al caminante que estaba buscando las respuestas, la esfinge le hace una pregunta, que creo que era esta, no me acuerdo de la historia, pero le hace una pregunta que es ¿qué animal camina con 4 patas al amanecer, con 2 patas de día y con 3 patas de noche? Creo que era algo así. Entonces, el caminante tenía que saber responder esta pregunta para que la esfinge dejara pasar, ¿sí? Bueno, espero que todos sepan la respuesta y si no, búsquenla. Si no es en su interior, en Google. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué animal camina a la mañana con 4 patas, durante el día con 2 patas y al atardecer, noche, con 3 patas? Esa es la pregunta que le hace la esfinge, que obviamente la respuesta es el hombre. Cuando es un niño, gatea con 4 patas, durante el día, durante su vida, camina con 2, y al finalizar lleva un bastón, por lo tanto va con 3 patas. Entonces, el humano era la respuesta, ¿no? Y eso le habilitaba a esta persona a ingresar a la esfinge para poder obtener lo que había detrás, el conocimiento, lo que sea, en la historia, ¿no? Pero en este caso tenía que ver con el conocimiento. Bueno, imaginémonos que para entrar al conocimiento de la primera dimensión, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, para entrar al conocimiento de cada una de las dimensiones, tengo que responder 4 preguntas, que es el marco de la puerta. Acá obviamente tenemos 3 también, las 3 preguntas, que podrían ser 1, 2 y 3, el marco de la puerta. Pero, ahí está la clave, no se contemplaba la cuarta, que es la que sostiene el límite de la puerta, ¿sí? Entonces, el marco de la puerta tiene 3, pero en realidad está el suelo, que es el que da sustento a que exista una puerta, ¿sí? Entonces, el marco inferior. Por lo tanto, en esta estructura lo que se dice es que el universo está compuesto, cada una de las puertas, por un proceso de 4 pasos, que fueron los que expliqué, que eran expresión, experimentación, integración y trascendencia. Si quieren saber bien y explicado con mucho detalle este proceso, lo expliqué en otros talleres que no me acuerdo cuáles eran, acá mismo, en el curso Arsayan. Entonces, expresión y trascendencia son los 4 pasos. Y esos 4 pasos, para la primera dimensión, van a ser estas 4 letras. Para la segunda dimensión, estas 4 letras. Y así hasta llegar a la última. Entonces, les expliqué el otro día qué significaban cada una de estas letras. Les hice un repaso muy por encima de lo que significaba cada una de las letras. No sé si se lo acuerdan, si se lo anotaron. Voy a tenerlo anotado para que después se les adjunte acá como parte del material, ¿sí? Así lo tienen por escrito. Pero algo que les quería remarcar, a ver con qué color lo puedo hacer, es lo que dije al final, de que
esto. Si estas tres representan al nivel mental espiritual, estas tres al nivel álmico emocional y estas tres al nivel físico corporal, entonces para que haya una coherencia en la información, tiene que haber un aspecto mental, uno emocional y uno físico alineados formando un único ser. Ese ser va a estar alineado con cada una de las letras, ¿sí? Desde el principio hasta el final, con cada una de las letras de este abecedario del psiónico. Entonces, la primera va a ser que el espíritu abra una puerta. ¿Qué puerta? La del tiempo. Y esa puerta del tiempo genera los senderos y los caminos por los que vamos a transitar en la materia. Es decir, que el primer nombre de la divinidad, que es el primer ser que surge en la divinidad, el primer ser coherente del universo, se llama las puertas del tiempo y el espacio. ¿Sí? Mahas. Mahas, entonces, es el nombre del primer ser universal, que es el quien encarna en sí la coherencia de la mente, la emoción y el cuerpo, que está relacionado a la puerta del tiempo y el espacio. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como vamos a poder encontrar todos los nombres de la divinidad. Estos nombres, que son nombres en forma de mantra, lo que hacen es resumir las diferentes conciencias cósmicas. Es una forma de sacándole las vocales, ¿sí? Porque acá yo digo mahas, pero puede ser ¿sí? Siempre va a salir alguna vocal en el medio. No importa qué vocal uno ponga, pero lo importante son consonantes en este caso, que son las estructuras que nos van a mostrar de esta forma las trinidades de las cuales voy a encontrar las verdades cósmicas, ¿sí? Los nombres cósmicos. Por eso, si se escucharon los mantras, los 12 mantras que hicimos con Guille y con Rocío, estos 12 mantras hacen referencia a los nombres que surgen a partir de este abecedario. ¿Está? Entonces tengo Mahas, Yavid, Geruch, Nafis, Yabath, Waruk, Nafosh, Laphat, Zazuk, Nyavoch, Lopat, Radzuk. ¿Sí? Radzuk. Entonces, esto sería el Radzuk. No me salía. Entonces, hay una pregunta que decía si, ¿por qué algunos mantras más con otros? Fíjense que cada uno de los mantras está describiendo un aspecto o un proceso del universo, ¿sí? No son nombres, a ver, son los nombres que nosotros hace 12.000 años se usaban como formas de hablar de los aspectos de la divinidad. Por ejemplo, cuando se habla de la Hathor, del dios Ra, de Amon-Ra, de Seth, de Sekhmet, dioses antiguos, ¿sí? En la antigüedad uno puede estar, desde el monoteísmo, tenemos la costumbre
de considerar que los dioses a los que los antiguos honraban eran dioses en sí, seres con su propia historia, ¿no? Que puede ser, pero en realidad la historia es una forma de explicar una leyenda o una información en forma de mito para que sea más fácil de procesar, que así como yo les estoy diciendo una puerta que atravesar, las dimensiones no son puertas, pero para que ustedes lo puedan entender visualmente, humanamente, les explico. Es puerta y tiene 4 marcos, ¿sí? Entonces, esto no significa que las dimensiones sean puertas. Para que la gente lo entienda, entonces se ve un pasillo lleno de puertas y así, y cada una con un número, 1, 2, 3. Y esa forma de mitología que explique, en cierta forma, cómo funciona el universo de una forma más humanizada. Los dioses que existían en la antigüedad, que le llamaban Hathor, Sekhmet, bla, 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 todos los Horus, todos los dioses, no eran dioses en sí, no eran divinidades con cabeza y cuerpo. Eran aspectos de la única divinidad, diferentes aspectos que vivían diferentes procesos en su vida, ¿no? No es lo mismo decir Hathor que decir Sekhmet cuando se hablan de dos aspectos, o decir Mahat cuando se hablan de 3 aspectos muy diferentes de la feminidad del cosmos, ¿sí? Todo habla del femenino, todo habla de la feminidad. Sin embargo, Maat representa el orden, la estructura del universo, las leyes sobre las cuales se teje el universo. Hathor representa la madre del amor, del útero, de la sexualidad, todo lo que tenga que ver más con la gestación, con el chakra raíz y el sacro, mientras que Sekhmet representa la fuerza, el sol, la potencialidad, la sabiduría, ¿sí? En la luz. Entonces, son 3 aspectos de una misma divinidad, ¿sí? Entonces, cuando digo nombres de Dios, no es que son seres diferentes, sino que son momentos o patrones diferentes de única realidad que está viviendo diferentes procesos, ¿sí? Entonces, puede que si a mí me resuena más Mahas que Nafis, es porque a lo mejor yo estoy viviendo un proceso de expresión y no de experimentación. Si yo estoy viviendo el proceso de experimentación desde mi espíritu, ¿sí? Lo voy a vivir como Mahas. Si estoy viviendo el proceso de expresión desde mi cuerpo, lo voy a vivir como Saham, ¿sí? Entonces, depende desde qué punto de vista me he colocado, se vive de una manera o de otra, ¿sí? Vale. Entonces, ahí una pregunta dice, Kabbalah habla de 72 nombres, supongo que son los mismos, pero en hebreo. Sí, tiene la misma raíz. Si se fijan, acá tenemos, desde el punto de vista del espíritu, tenemos 36 letras, ¿sí? 36 letras, que dan lugar a 36 nombres, ¿sí? Mahas, Yavik, Geruch, bla, 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 ¿sí? Son 36 nombres que surgen aquí. Y luego, desde el punto de vista de la materia, volviéndose al espíritu, tenemos otros 36, o sea, 66, 72. Son 72 nombres, 36 desde la divinidad a la materia y 36 desde la materia a la divinidad, haciendo todo el proceso de retorno. Entonces, sí, son 72 nombres, pero desde un punto de vista diferente a cómo lo trabaja el hebreo. Recuerden, por ejemplo, que dentro de la construcción del sayo hay palabras que no se interpretan desde la negatividad, ¿sí? Que, como les expliqué en el curso anterior, la palabra no en sayónico no existe. Se debe traducir como no.
pero el concepto no que tenemos nosotros de las palabras latinas y demás no existe realmente en saiónico. La palabra no se sh o esh. Son dos formas de decirlo. ESH, o sea, E-sh, que es sh o she. Y el she, perdón, esh, la letra SH significa evolución, ¿sí? Transformarse en otra cosa. Entonces, cuando se dice esh o she, lo que estoy diciendo es decido ir por otro camino, pero no estoy negando este, sino que estoy diciendo yo prefiero elegir o decir sí a otro. ¿Sí? Eso es lo que significa no. Entonces, en hebreo muchas veces hay nombres de Dios con cosas nativas, como miedo a Dios o cosas así que son reinterpretaciones de la época de Aries sobre la Kabbalah, sobre el simbolismo que es más patriarcal y más jerárquico. Entonces, obviamente que un rabino podría explicar mucho mejor eso, porque yo no lo sé, la historia de cada uno de los nombres, pero probablemente lo expliquen desde un concepto religioso surgido en la era de Aries, en la que era mucho más, se necesitaba mucho más orden a través de la presión. Si cada letra tiene su aspecto positivo y negativo. Sí, sus aspectos las letras tienen aspecto positivo y aspecto negativo. Su aspecto positivo es el aspecto de la exhalación y el aspecto negativo de la inspiración. O sea que Mahas tiene un aspecto negativo. ¿Por qué negativo? Porque va de lo sutil a lo denso. ¿Sí? Las puertas del espíritu a través del tiempo para llegar al espacio. Este es el aspecto negativo, que va hacia lo más profundo. Y luego el aspecto positivo es volver hacia el ser. Entonces voy recorriendo el Saham, ¿sí? Que es volver hacia todos los caminos y todos los tiempos. Todos los caminos significan en todos los tiempos y todos los tiempos vuelven a atravesar la puerta del espíritu. Ese es el camino positivo y el aspecto negativo de cada uno de los nombres. Y después el aspecto sutil y el aspecto denso. ¿Sí? El aspecto sutil tiene que ver con estas puertas dimensionales sutiles y estas puertas en los planos densos. Esto ya es otro aspecto diferente, ¿no? De este concepto. Y, perdón, no tengo que ocultarlo. Entonces, el aspecto negativo es cómo el ser espiritual de más sutil desciende a lo más denso. Es la modalidad, ¿sí? La modalidad, el método que utiliza es negativo. Y luego el método positivo para regresar hacia lo divino sutil. Este aspecto sutil va a atravesar, perdón, este aspecto negativo va a atravesar el aspecto sutil y el aspecto denso. Y el aspecto y el método positivo va a atravesar un aspecto denso a lo sutil, ¿sí? Entonces va a ir pasando desde dimensiones densas a dimensiones sutiles y el aspecto negativo va a pasar de los aspectos sutiles a los densos, ¿sí? Etcétera. Ok. Pregunto si las runas también están relacionadas con los nombres. Las runas también tienen algo que ver. Si se fijan, acá tenemos, dentro del grupo espiritual tenemos 1, 2, 3 y 4 por 3. 4 por 3, 12. ¿Sí? Entonces, 12, 12 y 12. ¿Sí? En las runas se podría interpretar que resumen este proceso en espíritu y cuerpo, por lo tanto 24.
¿sí? Las 24 runas harían referencia a un nivel, un aspecto sutil y un aspecto denso de la realidad, ¿sí? O sea que también tienen que ver las runas con esto, que son 24. Entonces, esta estructura del cosmos lo que nos va a ir dando son los diferentes nombres de la divinidad, según la estructura del sayónico. Yo, cuando les comparto los mantras, no significa que se tienen que plasmar ni nada. Yo, básicamente, este idioma me lo empecé a acordar a los 12 años, le empecé a dar sentido hace 2 años, a por qué me lo empecé a acordar, y la mayoría de las cosas que me acuerdo no son de ninguna, de ninguna utilidad práctica dentro de esto, porque yo ahora podría pasar página y empezar a explicarles pronombres, conjugaciones verbales, palabras básicas, no sé, o sea, construcción de una sintaxis, bla, bla, bla. O sea, podría empezar a describir nuevas palabras, etcétera, etcétera, pero la pregunta es, ¿de qué les va a servir? Porque o sea, es como querer aprender ruso, ¿sí? O sea, es aprender un idioma nuevo, que no va a tener una utilidad. Lo que para mí tiene utilidad, más allá de aprender el idioma, es entender cómo yo puedo interpretar las realidades a partir de los sonidos, o cómo construir mis propios mantras, que eso es lo que más me interesa y más me parece fundamental. Vamos a ver. Cuando nosotros vamos a un lugar energético, sí, a un centro de poder, que tiene un nombre, ¿sí? Un nombre específico, que le podemos poner el nombre que sea. ¿Sí? Piensen en un lugar que ustedes conozcan, que digan es un centro de poder importante cerca mío, o un lugar que considero sagrado, o histórico, lo que sea. Y tiene un nombre. Ese nombre, vibracionalmente, dentro de esta estructura, tener un significado, o darnos a entender en qué nivel se encuentra ese lugar, ¿sí? Entonces yo puedo empezar a interpretar lo que significa mi propio nombre, o el nombre de ese lugar, de ese centro, y lo que puedo ayudar con esto es, si yo cambio una letra, si yo busco, a lo mejor ese lugar, por ejemplo, es una montaña que se quemó, ¿no? Entonces necesito buscar algo que, unas palabras para activar el potencial de regeneración, de transformación del lugar, me ayuden a materializar vibracionalmente lo que estoy sintiendo. Entonces, puedo hacer una reestructuración de lo que significa esa palabra, o crear un propio mantra para trabajar sobre ese lugar, ¿sí? Que no sea simplemente cualquier cosa, sino decir, voy a buscar un mantra que ayude específicamente a esto. Por ejemplo, no sé, un lugar que se quemó, ¿sí? Que fue un incendio, y estoy buscando que haya una evolución positiva dentro eh, de este proceso. Entonces, por ejemplo, quiero que este lugar, evolucione, ¿no? Evolucione. Y si quiero que evolucione, voy a tener que buscar la letra SH, el sonido sh, que es la evolución. Pero, ¿cómo quiero que evolucione? Quiero que este lugar dé frutos, vuelva a resurgir y dé frutos. Entonces tengo que buscar la letra O, ¿sí? O, sh, o, sho. Entonces, tengo ahí una sílaba que es sho, ¿sí? No sé, pero quiero
que ese lugar tenga más energía, por ejemplo. Entonces le pongo una Z, Jod, Jod. ¿Sí? Entonces voy creando a partir de esto un sonido que a mí me resuene, sienta, ¿sí? Me sienta ameno con ese sonido, que me vibre a mí, y a partir de eso voy creando palabras, creando una estructura que me sirva para cantarla, para vibrarla, para decirla como una especie de mantra en ese lugar específico. Y decirla para que el lugar resuene esa vibración, ¿sí? Eso es lo que hacían los antiguos cuando buscaban un lugar, cuando buscaban despertar la información de un sitio, de un órgano, de una persona, de alguien que está estancado, que está enfermo, que se busca una palabra específica, se crea una palabra en función de lo que se necesita, teniendo en cuenta también lo siguiente, que más allá del significado de la letra, estas se relacionan a la expresión, estas a la experimentación, estas a la integración y estas a la trascendencia. ¿Sí? Entonces, pueden buscarlo como esto es un proceso de expresar, es un proceso de experimentar que está pasando ahora, es un proceso que debe ser integrado, es un proceso que debe ser trascendido. ¿Sí? Recordemos que, apúntense esto, expresión está relacionado al elemento agua. El primer paso, expresión relacionado al elemento agua. Experimentación al elemento tierra. Integración al elemento fuego. Y trascendencia al elemento aire. ¿Sí? Espera un momento que estaba viendo si se puede hacer para uno mismo para evolucionar a un trauma o lo que sea. Sí, es crear tu propio mantra. ¿Puedo materializar el nombre de mi esencia, de mi alma? ¿Le puedo agregar sonidos así como si fuera un lugar? Lo que puedo hacer con esto, más que ponerle un nombre, es cantar las vocales y dejar que surja por sí solo. ¿Sí? No le den un nombre a su alma, sino que permítanle ingresar o expresarse. Entonces, cuando busquen el nombre de su esencia o su alma, usen siempre cantos vocálicos, ¿sí? Abiertos, hasta que naturalmente empieza a surgir el sonido consonántico que acompaña esas vocales. Para encontrar la vibración justa de la esencia, que puede ir variando, cuidado, que el nombre también puede ir variando en función de cómo yo me encuentre hoy, hasta lograr encontrar una coherencia y un equilibrio en mi propio ser que me permita escuchar realmente la esencia del nombre. Uy, qué rápido pasa. Bueno, entonces para saber qué vibración o a qué hace referencia algún nombre ya dado en cualquier idioma, buscamos las letras, los significados de consonante. Sí, al buscar el significado de cada consonante pueden entender en qué estado se encuentra. ¿Sí? Pero fíjense, no letras, porque si se fijan en tu abecedario, no hay la letra C, la letra C en español. ¿Sí? No existe, no está. Porque la letra Z tampoco está. Tienen que buscar los sonidos, ¿sí? No la letra. Por ejemplo, si yo quiero hacer si estoy trabajando con la letra Z, ¿sí? Y quiero poner el nombre Zaragoza, por ejemplo, no va a ser Z, porque esta Z es Z, Z. Es el sonido Z. ¿Cuál es Z? Es esto. Za, za, zara, zara, ¿sí? Entonces, no podemos utilizar, relacionarlo con la Z, sino con la vibración, ¿sí? Si yo tengo un nombre que tiene sonido, por ejemplo, Rodrigo, ¿sí? Cuando yo digo Rodrigo, es doble R, porque digo no digo Rodrigo, ¿sí? Entonces la letra R, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando termina, Oscar, ¿sí?
Eso es la forma de interpretarlo, porque si no vamos a estar buscando letras que acá no existen, porque esto es sonido, no son letras, son sonidos. ¿Tá? Si con estas palabras vamos a ayudar a sanar. Sí, nosotros hacíamos esto, se hacía esto los médicos, a los Arsayan, esto es algo que vamos a tratar de ver cómo lo trabajamos, ¿eh? Porque esto ya empieza a ser más complejo, pero un Arsayan, un sacerdote en aquel momento, para realmente terminar siendo consagrado como sumo sacerdote o como alguien ya realmente que tenía todas las respuestas a todo, inevitablemente esa persona tenía que saber música, medicina y arquitectura. Son las tres bases, ¿sí? Música, medicina y arquitectura. Cuando uno sabía estas tres cosas, se decía que podía interpretar cualquier parte del universo y poder... dentro de la medicina también estaba la botánica, porque se interpretaba la medicina de las plantas, los animales, eh, porque, porque de esta manera se preparaba a la persona para entender los diferentes aspectos de la realidad. Entonces, no solo, o sea, a través del sonido, a través de la palabra y el canto, se buscaba el problema físico, ¿sí? Y se trataba no solo alopáticamente, con medicina, con plantas, con operación, sino a través del canto. El médico tenía que estar cantando vocales y consonantes correctas a ese órgano, creando un mantra específico para ese órgano, manteniendo esta vibración activa para que la vibración del órgano, por más que estuviera siendo tratado o el aspecto emocional que estuviera siendo tratado, no dejara de vibrar, ¿sí? Y siempre mantuviera un estado alto de vibración. Entonces, las palabras sanaban, las palabras eran para curar. ¿Cómo identificar aquello? Perdón. ¿Cómo identificar aquello que equilibrar? Ordenando la coherencia. ¿Cómo identificar aquello que hay que ordenar? Tenemos que hacer un cuadro sinóptico, esto en la escuela, han hecho un cuadro sinóptico de esto con nuestra vida. Esto algún día tómense el trabajo de hacerlo. ¿En qué sentido? Si estos son los chakras, ¿sí? Los chakras pueden estar ubicados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué? Porque depende, ¿sí? Depende de, del punto de vista en el que estoy. Si estoy muy desde la materia o desde el espíritu. Entonces, dependiendo de esto, ¿sí? Voy a relacionar cada uno de estos puntos a un chakra. Y entonces a este chakra le tengo que ir preguntando si en expresión yo estoy abierto, ofrezco y recibo resonancia, si tengo la voluntad para avanzar hacia adelante. O sea, cada chakra le voy haciendo la pregunta en relación al marco de su puerta, ¿sí? Expresión, experimentación, integración y trascendencia. Si todo el ciclo en cada uno de ellos los estoy haciendo bien. Entonces, cada uno de estos chakras, que es una puerta, tienen que estar en coherencia. ¿La coherencia cuál es? Lo que pienso es lo que contemplo. Lo que contemplo es lo que pienso. Lo que digo es la verdad. Solo expreso lo que está en mi interior. Vibra en mí, ¿sí? Toda esa verdad. Y yo soy lo que creo. Todo lo que creo me representa. ¿Está? Todo lo que hago me representa desde el corazón, desde lo que siento. Todo lo que he realizado en mi vida, todo lo que he dado como fruto, es propio.
tiene que ver con mi idea original, con mi propósito, ¿sí? Todo lo que yo genero en mi día a día, mi vida, está alineado con lo que yo observo, lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, ¿sí? Yo soy el que toma decisión en mi camino. Yo soy el que decide a dónde va. Cuando tengo todo esto alineado, cuando todo este camino está en sintonía, entonces significa que estoy en equilibrio, ¿sí? Si yo estoy pensando una cosa, sintiendo otra y haciendo otra, entonces no estoy en armonía. El punto de desequilibrio tiene que ver en cuál de todos estos está en disonancia con los demás. ¿Está? Por eso voy a hacer una lista de los chakras y también una lista de los chakras y ver en qué procesos se encuentran, si están cumpliendo con cada una de las potencialidades de cada chakra. También lo que pueden hacer es ir cantando las vocales y ver con cuál se sienten más incómodos. Todas que menos, las que más les cuesta o con la que menos se sienten a gusto. Si me sale la pregunta que el cursor va demasiado rápido y no sé dónde estoy. Va pasando demasiado rápido. A ver. Letras de cada vocal, como dije, corona arriba, ¿sí? Corona, y todos estos son, hasta el chakra base, los mismos que todos conocemos, y lo de abajo es rodillas en la U y tobillos en la U. Los sonidos... Sí, por ejemplo, si todos los nombres, si todas las letras de un nombre están dentro de expresión, están dentro de, como dice aquí, expresión, experimentación y trascendencia, falta el uso de integración. Entonces, está bueno buscar un mantra de integración que me ayude vibracionalmente a focalizar en la vibración externa eso que me falta en mi propio nombre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esperen que voy a pasar aquí. Preguntan, ¿rodillas y tobillos son extensión del chakra base? ¿Tienen piedras o colores específicos? ¿Podría interpretar que son extensiones del chakra base? Sí, obviamente, lo son, pero también tienen sus específicos que, si no me equivoco, uno es granate, las rodillas, no sé qué es granate, eh, y, y los tobillos no me acuerdo, pero puede ser el negro, o sea, como amatista, no digo amatista, como obsidiana, eh, si no me equivoco. Entonces, preguntan, ¿cómo sería el mantra para el ego? ¿Cómo sería el mantra para integrar el ego? Ego significa yo. Para integrar el ego es yo soy. Básicamente es eso. ¿Sí? O sea que en español yo lo estoy diciendo como yo soy. Dentro de lo que es el Sayoni, la forma de integrar el ego, más que si nos pasamos en el cuadro, en la integración, es Nanma o Amma, ¿sí? Que es como se dice en árabe. Sería yo, la integración del yo es Anna. Anna. ¿Sí? Anna.
yo soy, ensayónico es amma. Yo, Anna. Yo soy Amma. ¿Está? Amma es el origen y el final de todo el proceso, de todo el circuito de nombres. La Y como vocal es muy diferente a la Y como consonante. La Y como vocal es ya. La Y como consonante es U. Totalmente diferente. Ya, U. ¿Sí? Son totalmente diferentes. También U se puede escribir de alguna otra manera. Se puede escribir como una Y con diéresis, de una forma diferente. En creación de mantras, creación de palabras para uno mismo, lo que tenemos que buscar es qué aspecto necesitamos trabajar. ¿Sí? Yo tengo un tema a trabajar, entonces primero tengo que pensar en qué aspecto está ese tema trabado en mí. ¿Sí? No afuera, sino en mí. Porque puede ser que algo que está afuera, que me está produciendo injusticia, ¿sí? Desde el punto externo es injusticia, pero a mí dentro me provoca tristeza. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces tengo que bajar la tristeza, ese es el concepto. Entonces es algo que estoy expresando, se nota la tristeza que estoy expresando, la tristeza la estoy expresando, la gente lo nota, o la estoy experimentando ahora, es algo que está oculto, ¿sí? Que está muy dentro de mí, es algo que tengo que integrar la tristeza dentro de este proceso, o es algo que tengo que trascender la tristeza en este proceso. ¿Sí? La diferencia entre integrar y trascender sería la siguiente. Integrar es dejarme sentir la tristeza. ¿Sí? Trascender es ya no necesito sentir tristeza porque estoy en otro nivel de conciencia. Siento tristeza porque una parte de mi alma todavía la siente, pero ya todo mi cuerpo dice, hey, ya estoy listo para otro nivel. ¿Sí? La integración es permitirme sentirlo. La experimentación es no tengo ni idea de por qué lo estoy sintiendo. ¿Sí? No tiene lógica, no tengo razón, lo oculto, la estoy viviendo desde diferentes puntos de vista. ¿Dónde siento tristeza? Con esta persona, con esta situación, con esto que me pasa, bla, bla, ¿sí? En qué aspecto siento tristeza. Esa es la experimentación. La expresión es cuando estoy inconscientemente sintiendo tristeza, que no sé por qué, pero sale y sale. En la experimentación no estoy ni siquiera, estoy vivenciándola en diferentes aspectos. Esto me pone triste, esto me cuando pasa me pongo triste, lo estoy ocultando, no quiero que se vea, ¿sí? O sea, todas las diferentes facetas de esa emoción puede ser la experimentación. El proceso de expresión es cuando estoy soltando esa tristeza, pero no tiene un propósito, no tiene una lógica, no estoy entendiendo bien por qué. El proceso de integración es cuando entiendo el por qué y le dejo ser. Dejo sentirme triste, pero ya tiene un propósito el por qué entiendo eso, y si le permito expresarse, entonces lo estoy sanando. ¿Está? Esa es la intención. Lo hago parte de mí, pero con conciencia. Y la trascendencia es, estoy dejando atrás la tristeza porque ya no me sirve, porque ya no tengo que pasar página o ir a otro nivel evolutivo. Y ya entendí de dónde viene la tristeza, ya sé de dónde viene, por qué la siento, cuándo la siento, ahora es necesario pasar a otro nivel. Eso sería. Entonces, a nivel emocional, lo que
Aquí tendría que primero interpretar ¿es algo que estoy expresando? ¿Es algo que estoy experimentando? ¿Es algo que estoy integrando o necesito integrar? ¿Es algo que estoy trascendiendo o necesito trascender? ¿Sí? Eso sería los cuatro pasos a entender. Y después tendría que ver en qué chakra es en el que lo necesito trabajar. Una vez que tengo interpretado en qué estoy, ¿sí? Si estoy en cuál de estos cuatro pasos estoy, tengo que pasar a qué chakra, en qué chakra lo siento. En la mente, en el tercer ojo, en la verdad, en el laringio. ¿Sí? Recuerden los conceptos de cada uno de los chakras. La A es la mente, las ideas. La AE es la proyección, lo que veo, lo que el mundo me refleja. La E es la verdad, la coherencia de mi propio ser, mi expresividad. La I es el balance, el equilibrio, el corazón. La Y es el peso, lo que me permite nutrirme a mí mismo, donde me encuentro con el yo soy, con la personalidad, con el yo. La U presenta la voluntad de crear, la capacidad creativa, la gestación de las cosas, la materialización de las cosas. La O es el fruto, que lo plasmar en la vida, las cosas que me relacionan a la sexualidad, a la reproducción, a los genitales. La O, que es la flexibilidad en mi sendero. Y la U es los tobillos, que es hacia dónde me dirijo, cuál es mi propósito. ¿Sí? Entonces, a partir de tener en cuenta en qué chakra y en qué proceso, puedo encontrar ordenadamente con qué letras puedo formar esa palabra que me ayude a mí a crear un mantra, que el mantra suele tener como consejo se los digo, necesita tener 3 consonantes. ¿Sí? Consonantes. ¿Por qué? Porque necesitamos generar un mantra que englobe la coherencia de mente, emoción y cuerpo. Entonces, tratemos siempre de armar un mantra o una palabra o un nombre que unifique, que trate de unificar un aspecto mental, un aspecto emocional y un aspecto físico. Esto, por lo menos, para mantener un orden o una estructura de lo que sería cada nivel de conciencia y cómo armar las puertas. Perdón, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Se ve que hablar de este saca varias cosas. Entonces, preguntan acá, ¿cuál sería una acción física como una acción a nivel gástrico estaría ubicada en el chakra plexo? ¿Cuál sería el proceso para trabajarlo? El proceso para trabajarlo, si es a nivel plexo, sería el sonido Y. Todo ese sonido que tenga que ver con el Y, con el canto de Y, es relacionado a todo lo gástrico, todo lo que es no intestinal, estomacal, hígado, vesícula, páncreas, etc. Las letras relacionadas a este sonido, de la letra Y, es V, ba, pa, pa. Estas letras representan todo lo que es el éxito, todo lo que he logrado obtener como éxito emocional, como todas las cosas que he traído de mi historia. Por lo tanto, el bagaje, la herencia es V, ¿sí? El sonido V, va, que es como una pero vibrando en los labios. Fíjense que representa la letra Y, representa el yo,
por lo tanto es todo lo que yo he logrado, ¿sí? Es V. Cuando hay un problema gástrico, es un problema que no estoy pudiendo aceptar lo que me corresponde, ¿no? Que no estoy pudiendo tolerar o procesar lo que he heredado o lo que me corresponde a en la letra B, alguien me había preguntado por el dinero, la letra B representa los bienes materiales, físicos, que podrían interpretarse en nuestra época el dinero, porque es la letra de la casa, ¿sí? Bueno, es la letra de la casa. La letra P representa todos los bienes físicos que me nutren, la comida, las cosas físicas por las cuales yo me alimento, ¿sí? Por eso P es lo que me da la fuerza a todo el sistema del yo intestinal, estomacal, etc. Y la letra P es la voluntad, es la fortaleza para avanzar. Entonces, son, es el marco de las letras que se relacionan con la estabilidad de la parte gástrica. A ver si puedo subir para arriba. Así como yo pertenezco a la vibración a la vibración GH, ¿cómo hago para saber cuál es mi vibración? Preguntaban. Esto, como dije antes, es siempre las vocales. Cuando se busca una vibración, no le den nombre a la vibración. Si buscan una vibración, déjenla fluir a través de su canto, ¿sí? Para encontrarlo. Cada una de las letras se corresponde a un nivel de vibración de las almas. Las almas se van estructurando en función de estas letras. Entonces, todos los nombres que empiezan por G, como la letra G, va a representar en este caso todos los seres que trabajen con la garganta, con la verdad, con la comunicación, con esa vibración. Es el ¿sí? Yo estoy dentro de ese grupo, de la G, que representa también el ojo, el universo. Y bueno, y después están todos los otros grupos, que son muchísimos otros, bueno, son 36 en este caso, según el Psiónico, son 36 grupos de resonancias álmicas en las cuales las almas se van agrupando por resonancia. Entonces es cuestión de ir diciendo todas las vocales y dándole resonantes una por una, sintiendo cómo siento yo, cómo vibro dentro de ese grupo. ¿Cuántas consonantes y cuántas vocales deben tener el mantra que armamos nosotros? Vocales da igual, todas las que quieran. Consonantes mínimo 3, ¿sí? Un mínimo de 3, para que haya una trinidad. Se pueden usar 3 del mismo grupo, ¿sí? Se pueden usar 3, o sea, se pueden tomar 3 de acá, 3 de acá, 3 de acá y armar un solo nombre con 3 de acá. Eso, obvio que se puede. Eh, lo que dije antes de traten de que haya uno mental, uno emocional y uno físico, es cuando estamos tratando de buscar una coherencia, ¿sí? Cuando tratamos de buscar una armonización entre las tres partes del cuerpo, ahí es buenísimo utilizar vibraciones correspondientes a cada una de las partes del cuerpo. Unas letras no coinciden justo en ese orden. También hay dos mantras que comparten la P y la D. Esto de la PAD, LOPAD, luego lo voy a ver bien, porque me parece, había un error en la descripción del mantra, había un error. Si no lo corrigieron, puede ser ese error, ¿sí? La PI que me están preguntando acá. Lo voy a volver a ver si está corregido o no. LOPAD.
Tapa. No, acá está escrito mal. En el cuadro que les pase, no, porque lo hice de memoria, en el cuadro que pase tengo un cuadro escrito y ese es el que le voy a pasar, y ahí está bien hecho. Así. Sí. Estaban al revés estas. ¿Sí? Acá, porque por dislexia que tengo, escribí la D después de DH, pero es TH, DH, T, D. De todas formas, hay una letra que dice, en el mantra que dice la pad y lo pad, dice P, pero en realidad es porque la PB no existe en nuestro idioma, ¿sí? Entonces se han confundido y se puso una P en el nombre, ¿sí? Pero en realidad es el sonido que parece la P, pero es más fuerte. Las letras... dice, las letras... todo, el grupo letras para trabajar todo lo que sea... en realidad lo dental obviamente tiene que ver todo con... tienen que ser todas las vibraciones que se manifiesten a través de los dientes, ¿no? Como ¿sí? Que tienen que ver con la vibración de los dientes. Es buscar cuáles son las letras que despiertan ese nivel. Sin embargo, el, el nivel de las letras de la boca, de equilibrio de la boca, tiene que ver con la letra E. Entonces tiene que ver con E, Sa, Ra. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con la boca. Sin embargo, cuando se trata de los dientes, utilizan las vibraciones sh, ch. ¿Sí? Sh, ch. Esperen que hay un montón de mensajes y se me está yendo. Se mueve muy rápido y se mueve muy rápido el cursor y pierdo dónde estoy. Vale. Vale. Solo voy a leer los que dicen pregunta, 2 puntos. O sea, si alguien no puso pregunta, no lo leo. Y que sea una pregunta, por favor. Significa sintetiza. ¿No sería más coherente sentir las vocales como sonidos primarios, las pausas como consonantes? Puesto que el Psionics unifica y sintetiza, ¿no sería más coherente explicar y sentir las vocales como sonidos más primarios y de ahí encontrar las pausas como consonantes y eso nos llevaría al bienestar general de forma más directa? ¿Cómo? Encontrar las pausas como consonantes. En realidad, la estructura acá es solo vocálica. Las consonantes lo que nos ayudan es a darle un marco más específico a lo que hay que trabajar. Pero lo fundamental son las vocales. Esto es lo que siempre en todos los talleres he compartido. No me meto en los talleres con las consonantes porque es un caos, ¿sí? Acá porque estamos haciendo el curso específicamente del psiónico, en este caso, pero básicamente es vocales, es quedarse con las vocales, son los puntos focales de la realidad, de este cubo sobre el que estamos bajando, ¿sí? Entonces,
los otros 4 conforman el tetraedro, ¿sí? Las 4 consonantes conforman el tetraedro. La vocal, esto que dibujé acá. El tetraedro tiene la vocal en el centro, el nodo, lo importante, y las otras 4 le van a dar la estabilidad o la focalización de lo que se quiere trabajar. Pero fundamentalmente es la vocal. La letra J, perdón, la letra J representa la H, J, ¿sí? J. Esa es la letra J. O sea que Jorge, como dije el otro día, Jorge se escribiría así. Jorge. Ah, está al revés la cámara. Bueno. K-H-O-K-R-K-H-E, ¿sí? Jorge sería la KH. Que KH en realidad es una traducción. En realidad el nombre sería... Grafía iónica para Jorge, ¿sí? Jorge. Entonces, por eso mismo digo, la letra es esta, ¿sí? No, no es KH, es una forma de interpretarlo, la KH. Vamos a ver. Pregunta. Puedo sanar el sacro a través del canto de las letras I, pero cuando lo hago me salen otras letras como A y A. No consigo vibrar con las correctas. No es que tenga que ver que haya que vibrar sí o sí la letra I, porque como esto tiene que ver con un equilibrio del ser, la letra U es la principal que va a focalizarse en ese chakra directamente, pero está constituido por una red que se regula constantemente en diferentes chakras. Los chakras no están separados. Entonces, cuando yo estoy trabajando un chakra, empiezan también a resonar otros que están conectados al conflicto de ese chakra. Porque a lo mejor uno dice, tengo el conflicto en el aspecto sacro, ¿sí? En el chakra sacro. Pero el chakra puede ser trabado por una idea, que es la letra A. Entonces, para que yo pueda trabajar con la sanación del chakra sacro, lo que tengo que es lograr sanar el aspecto de la idea o mental, ¿sí? Por eso naturalmente pueden salir otras letras. Luego el cuadro con las vocales y las consonantes lo vamos a colocar acá mismo también en el campus, ¿sí? Importante descalcificar la pineal. Si ya está calcificada, sí. Bueno, sí, sería importante que no se calcifique para que esté sanita y vibrando correctamente. Si tenemos un nombre compuesto y usamos solo una parte, usamos solamente nombre, ¿cuál es su importancia? El resto del nombre, todo el nombre que se nos ha dado es como decir, es como tener una casa con muchas habitaciones, ¿sí? Pero hay 2 habitaciones que no uso, que son de huéspedes, cada tanto. Entonces, esas habitaciones igual están en la casa, por lo tanto se tienen que tomar en cuenta. Lo importante es qué habitaciones yo uso, ¿sí? Pero también debo saber el contexto en el que me muevo, ¿sí? Por eso es importante
si uno tiene un nombre complejo, como ponía acá, María del Pilar, aunque use solamente Pilar, utiliza todo el nombre completo, por más que luego focalices la tarea que es el nombre que usas correspondientemente. ¿Sí? Porque esto es por resonancia, o sea, cómo yo me presento al mundo, cómo el mundo me conoce, cuál es mi nombre, cómo resuena mi nombre, es lo que hace que sea de una forma u otra mi vibración, me determina, ¿sí? Por lo tanto, si mi nombre completo es diferente al nombre con el que todo el mundo me conoce, la importancia real es el nombre con el que todo el mundo me conoce, ¿sí? No el nombre completo. Pero analizar el nombre completo me ayuda a entender los fundamentos sobre los cuales se sostiene el nombre con el que todo el mundo me conoce. Vamos a ver. Esperen un momento, no me escriban más. Tengo 35 mensajes y no voy a poder con todo si la idea es seguir. Entonces, esperen un momento, ¿sí? Voy leyendo por encima para saber si me detengo mucho en algo o no. Las consonantes nos ayudan a dar el paso, fluir en el aspecto que nos estancamos, enfermamos o no está fluyendo. No entiendo mucho la pregunta, hay conectores que faltan. A dar el paso, fluir en el aspecto que nos estancamos, enfermamos o no está fluyendo. No entiendo muy bien el concepto. Sobre el chakra laringe, el tener el fastidio sobre la garganta, tal como todas estas obras, significa que tenemos que analizar que no estamos, que no estamos expresando. Lo pregunto porque yo ando igual. Tiene que ver con cosas que no estamos pudiendo decir, ¿sí? Con cosas que están tratando de ir hacia afuera y no están pudiendo salir, ¿sí? Entonces, esto se ayuda con las palabras, con la letra E, sonido E, sacar con fuerza todo lo que esté dentro, ¿sí? Que se necesita expresar. Obviamente que yo estoy así porque ahora estoy haciendo un curso explicándoles todo esto y ya tendré que estar haciendo otra cosa, tratando de resolver otro tema a través de la palabra, pero no estoy pudiendo, entonces mi cuerpo me está diciendo, hey, hey. Pero bueno, entonces para recalibrarlo es tomar un momento y con sonidos bueno. ¿Por qué no existe la C en el sayónico? Pregunta. La C la C es el sonido K. La C proviene de la runa K, ¿sí? Que es una transcripción. Cuando se empiezan a juntar los idiomas indoeuropeos, la runa o la escritura de sonido pasa a escribirse de esta manera, ¿sí? Y sigue diciéndose K. Es decir, si ustedes van al latín, ¿sí? Por ejemplo, Barcelona, donde estoy ahora, no se decía Barcelona, se decía Barquino y se escribía con C-I, y esto se dice ki, 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 que, ¿sí? Se leía de esa manera, como una K. El sonido C o el sonido si, C del español proviene después de una malformación de la lengua. En las lenguas románicas, en que la E
empieza a ser arrastrada cuando se pronuncia con estas vocales I. Entonces, pero no existía en la antigüedad, es algo, el sonido C, la C es algo obviamente nuevo. Por eso nosotros escribimos K, Ko, Q con C, y solamente I, E con la C tiene sonido Si, C, ¿sí? Es algo nuevo relativamente en el idioma, pero es una ley que no existía en la antigüedad. Un momento. Para temas de sangre como la anemia debería tratarse con MOSH. MOSH, yo le pondría una I porque tiene que ver con el corazón, que es la sangre, con el sistema de la sangre, y también la falta de... Sí, tiene que ver con esto, y la U. Entonces le pondría UNOSH o INOSH. La O no es el fruto de lo plasmado. Podría ser INUSH. Sí, porque no es es la entrega, la integración, para una integración para la evolución, integrar para la evolución, pero tiene que ser el corazón, ¿sí? Nish o INUSH. Le faltaría la I para trabajar lo que es la sangre. La Q representa el anclaje, la Q representa las raíces profundas. ¿Cómo puede ser que haya llegado al final? Uy, se me movió todo el... Bueno, entonces, sí, yo creo que ya las vi. Ok, entonces, bueno, lo que decía de para cada uno de los mantras, voy a hacer un ejemplo con lo, ¿sí? Luego anotan y vamos trabajando. Por ejemplo, mi nombre, Matías. Matías, la M va a representar una puerta, ¿sí? Entonces, estoy dentro del proceso de expresión de la puerta, significa salir, ¿sí? Estoy expresando, salir. Entonces, estoy atravesando una puerta, eso sería la M, atravesar una puerta. ¿Quién atraviesa la puerta? La letra que viene después, una puerta hacia las ideas del espíritu, ¿sí? A, las ideas del espíritu, una puerta hacia las ideas del espíritu. ¿Dónde van a ir esas ideas? T, significa la materialización, la tierra, lo que es concreto, aquí, físico. Entonces, una puerta que se abre para que el espíritu venga a la materia. La I está relacionada al corazón, relacionada a la circulación, relacionada al balance, al equilibrio. Entonces, significa equilibrio, balance, corazón en la tierra, ¿sí? Y así, luego la otra A hace referencia a, otra vez, la visión del espíritu, y termina en S, que indica caminos, senderos, pueblos, lugares por donde uno se mueve. Entonces mi nombre, la M, que es la puerta, la A, que es el espíritu, la T, que es el horizonte, la materia,
I, que es el balance, la A, que vuelve a ser el espíritu, y la S, que es los caminos, es una puerta del espíritu en la tierra para traer balance espiritual o del espíritu a los caminos, ¿sí? Eso sería una interpretación de Matías, pero la cuestión ¿cuál es? Que no significa que todos los Matías hagan lo mismo o tengan lo mismo, sin embargo que tiene una vibración de traer algo, una vibración de atravesar a una visión diferente para que en la tierra haya algo nuevo, algo desde el equilibrio, para que el espíritu pueda recorrer los caminos. Como edificado, ¿no? Entonces yo a todo esto puedo decir que la M está en expresión, ¿sí? La T en integración y la S en expresión. O sea que yo vine como un ser a expresar. Mi constante flujo es la expresión de las cosas para integrar aquello que expreso. Esa es como la esencia. La M y la S son parte del proceso de expresión. Y la T de integración. Entonces, es como todo un proceso de expresar para integrar lo expresado, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo estar necesitando expresar o plasmar mejor en tierra, porque tengo demasiada agua, en ese sentido, en la vibración del psiónico tengo demasiada agua, y fuego, ¿sí? Agua y fuego. Y lo que necesito es tierra y aire, ¿sí? Entonces, lo que voy a buscar es, con tiempo, con meditación, con péndulo, con cantos, con sonidos, me voy a dar el tiempo de buscar un nombre o una palabra o un sonido que le agregue estas dos expresiones que necesito, ¿sí? Que puede ser, no lo sé, puede ser una N para seguir un orden, ¿no? Una N en la expresión y vamos a poner alta vibración. Entregar alta vibración, por ejemplo, ¿no? O recibir, no. Entregar vibración. Entonces, la entrega es la N y para hoy necesito elevar la vibración, que es la trascendencia Z. ¿Sí? Entonces, tengo NZ. Y con eso juego vibracionalmente. Naz, Naz, Zan, buscando y vibrando diferentes formas de traer la N y la C con diferentes consonantes, perdón, con diferentes vocales y diferente orden que me permita a mí elevar mi vibración, ¿sí? La Z, y que pueda yo entregar a través de la experiencia y realizar eso que estoy expresando, digamos. Un momento. Quiero ver qué es esto. A ver. Sí, la intención es que lo mejor es analizar el nombre completo para poder tener como la idea general, la idea global de todo el espacio,
pero acá lo que hice es como mostrarles como el orden en que se hace, ¿no? O sea, eh, todo el nombre completo, con dos apellidos, con los dos nombres, con lo que sea, ¿sí? Es el, ¿cómo se dice? Sería la lectura correspondiente que habría que ir haciendo para sería que cada letra va respondiendo a la anterior. La M es para qué, ¿no? M. A es de dónde. La T, ¿para qué? ¿Para qué? Siempre como que la siguiente letra responde lo anterior, ¿sí? Tengo una puerta. ¿La puerta para qué es? Entonces la A dice, para lo espiritual. La T, que es tierra, es ¿para qué? Para que lo espiritual vaya a lo material. La I es ¿para qué? Para que lo material tenga equilibrio. La A, ¿para qué? Para que el equilibrio, que es la I, se vuelva, tenga una visión diferente de las cosas. Y la S, ¿para qué? Para que el espíritu recorra el camino. ¿Sí? Entonces, siempre es como como que la construcción de los sonidos, la construcción de las realidades se va dando en función de el para qué, para qué, para qué, para qué, constantemente. Entonces le voy dando una lógica a los mantras, a los nombres de los lugares, y voy tratando de entender de esa manera qué es lo que tiene que trabajar cada lugar, ¿sí? ¿Cuál es el, el ¿cómo se dice? ¿Cuál es el trabajo de cada portal, de cada centro energético que conozco y demás? ¿Sí? Eh, vale. Vamos a hacer un pequeño corte ahora mismo, ¿sí? Que voy a encender las luces y todo porque se está nublando y está dejando de... nada, 10 minutitos, ¿sí? Y volvemos con algo que dije que iba a explicar, eh, que eran si acá tenemos puertas, entonces cuáles son las llaves y cómo se abren cada una de estas puertas, ¿sí? Voy a ir con eso. ¿Está? Y vamos con las otras preguntas que hayan hecho. ¿Cómo hacer esto? Vale, nos vemos en un ratito.